Como hacemos ya cada día en Eurocopa, empezamos a hablar de todo lo que tuvimos en el día de ayer. Dos partidos, los dos correspondientes a este grupo F. Y el primero de ellos fue este impresionante Turquía-Georgia. Y digo impresionante porque a priori seguramente si nos ponemos en el principio de la Eurocopa, vemos los partidos de la primera jornada y decimos, oye, ¿qué partido es el que más os apetece ver? Seguramente nadie dijese ese Turquía-Georgia que vimos ayer. Pero la gran realidad es que para mí ha sido el partido más divertido y más entretenido de ver de todo lo que llevamos de Eurocopa. Y hemos tenido buenos partidos, hemos tenido buenos partidos. Pero creo que este Turquía-Georgia estuvo realmente espectacular. Sobre todo porque vimos dos selecciones muy atrevidas. Vimos dos selecciones jugando de tú a tú. Incluso Georgia por momentos un pelín kamikaze, si me permitís decirlo. Porque realmente es una selección que arriesga muchísimo, ¿no? Que a priori, aunque tú lo veas jugar con un 5-3-2 o un 3-5-2, como queráis llamarlo, cuando transitan a nivel ofensivo, la verdad es que atacan con muchísima gente. Y creo que realmente el día de ayer Georgia propuso un partido más bien ofensivo, sobre todo cuando tenía la pelota. Y Turquía casi más de lo mismo. Turquía es una selección que juega un fútbol muy ofensivo de intentar aglutinar muchos jugadores con pelota. Entonces eso nos deja un partido muy divertido de ver, que finalmente Turquía se acabó llegando por 3-1. Resultado seriamente engañoso, también hay que decirlo. No digo que Turquía no se mereciese ganar, yo creo que sí, que fue Turquía superior a Georgia, sobre todo por el primer tiempo. O sea, creo que Turquía estuvo realmente mejor. Pero sí hay que decir que Georgia las tuvo hasta el final del partido para poder mínimo llevarse un empate. De hecho, el partido empezó, como digo, Turquía siendo mejor. Se adelantó en el marcador con ese golazo de Muldur. Creo que el 1-0 es una buena prueba de lo ofensiva que juega la selección turca. Es una jugada que la crean sus dos laterales. Kadioglu llegando muy pero que muy arriba. Y Muldur finalmente es el que acaba rematando en la jugada con una volea espectacular. Seguramente para muchos el mejor gol del torneo. A lo mejor empatado con otro que llegó minutos más tarde en la segunda parte, ¿no? Pero bueno, en golazo de Turquía para poner en 1-0. Como digo, una selección muy propositiva que seguramente es bastante vistosa porque juega un fútbol de mucho intercambio posicional y de intentar aglutinar a muchos jugadores con pelota, ¿no? De pases muy cortos, de muchísima circulación y sobre todo con jugadores realmente jóvenes, ¿no? En esa línea de media puntas. El que todos más conocemos seguramente es Arda Güler porque juega en el Real Madrid, aunque no lo hayamos visto mucho. Luego tenemos a Coscu en la media punta, que es el jugador del Benfica, es del Feyenoord. Y por supuesto, otro jovencísimo talento como es Kenan Yildiz, jugador de la Juventus, que si no me equivoco también tiene en torno a 19 años, como Arda Güler o por ahí va, ¿no? Así que, en fin, mucho talento joven en la selección turca, muchos jugadores con talento para manejar el balón. Quizás es verdad que le falta alguna pequeña referencia a nivel ofensivo, es algo que ya habíamos comentado en la previa cuando hablamos de la selección turca. Le falta a la Juventus 9 que quizá pueda fijar más centrales. Al final acaba jugando Yilmaz, que es un futbolista que es más bien casi un extremo que un delantero. De hecho, en la segunda parte, Yilmaz acabó jugando en derecha y Arda Güler entrando mucho por dentro, casi como el jugador más adelantado. Y eso ya te habla un poco de ese fútbol de gran intercambio posicional que intenta plantear Vicenzo Montella con los laterales llegando muy arriba. Claro, eso evidentemente también tiene unos riesgos a nivel defensivo, y es que Turquía es un equipo que cuando tiene la pelota realmente bien, pero que cuando no la tiene la verdad es que se le puede hacer mucho daño. He comentado el nivel ofensivo de los carrileros para subir arriba, ¿no? El de Muldur y el de Kadioglu. Claro, esto tiene que conllevar unas consecuencias hacia atrás, y la verdad es que Georgia pudo encontrar la espalda de los laterales turcos con bastante facilidad, sobre todo en esa banda de Kadioglu. Por ahí acaba llegando el empate a 1 de Georgia, gol de Mika Utadze. Vamos, si el otro día hablamos de Denizman diciendo que era un jugador que tenía muchas ganas de ver con Rumanía, ¿qué decir de Mika Utadze, que era un jugador que hemos mencionado aquí constantemente? Y fijaos cómo finalmente en el primer partido de Georgia en una Eurocopa acabó marcando el gol del 1-1 en ese momento. La verdad es que hay que decir que las apuestas personales de momento están saliendo realmente bien, y que los jugadores que yo estoy diciendo que os fijéis en ellos, oye, están haciendo de momento un muy buen papel. Así que el delantero del Metz, la verdad, marcó ese 1-1, asistencia previa de Kochorazvili, jugador del Levante, que por cierto, partidazo de Kochorazvili, luego hablaremos más
de los jugadores estrella del partido, pero Kochorashvili fue sin ninguna duda el mejor jugador de Georgia y la verdad es que dominó el centro del campo. Así que bueno, creo que en ese plan de partido se vio ya como había dos selecciones que cuando llegaban a tercio final realmente conseguían crear bastante peligro. En la segunda parte hizo Vicente Montera el cambio táctico que os he dicho, metió a Arda Güler más por dentro, que la primera parte quizá estaba pasando de puntillas por el partido, y ese cambio táctico, no necesariamente producto del mismo, pero sí que Arda Güler se empezó a sentir mucho más cómodo en el partido, entrando más en contacto con la pelota. Y si había dicho antes que el gol de Muldur había sido una barbaridad, ¿qué decir del 2-1 que se cascó Arda Güler? Arda Güler evidentemente es un futbolista que llama mucho la atención, que entra mucho por los ojos, ¿vale? Incluso a primera vista, por si alguien lo había visto muy poquito en el Real Madrid, que hay que decir que no ha jugado mucho, ha jugado en ese tramo final de temporada cuando el Madrid ya había ganado la Liga, pero ya lo poco que le habíamos visto ya llamaba la atención, ya sabías que era un jugador diferente, que tenía toques realmente geniales. Mira, de hecho lo dice Giorgio que el MVP del partido se lo dieron a Arda Güler. A mí, personalmente, me parece bien. Creo que es el jugador que en la segunda parte tuvo un mayor impacto en el partido. Así que me parece bien, y sobre todo con ese golazo que marcó. Y es que ese gol de Arda Güler no es casualidad. Ya estamos viendo al joven jugador turco del Real Madrid marcar las diferencias a través de su talento. Insisto, lo hemos visto con el conjunto blanco a final de temporada y ayer lo vimos con la selección turca. Es un golpeo con un nivel, con una clase que se le ocurre que la tienen muy poquitos futbolistas. Yo estoy realmente alucinado con Arda Güler. Creo que es un futbolista que tenemos que ver mucho más habitualmente en la Liga Española. Que es un jugador que, bueno, que sabemos que entrar en la dinámica del Real Madrid y ser importante en ese contexto es complicado. Casi que tienes que esperar a encontrar tu momento. Pero la gran realidad es que lo poco que hemos visto ha brillado siempre. Y ahora en su primer partido de esa Eurocopa ha vuelto a brillar. No sé qué más tiene que demostrar Arda Güler para decir que este chico es de los buenos, que este chico tiene que jugar mucho más. Yo lo comentaba ayer por Twitter en un tweet que causó quizás cierta controversia, pero lo pienso firmemente. Creo que Arda Güler tiene que opositar a ser un jugador titular en el Real Madrid. Insisto, no estoy diciendo que lo sea. Digo que tiene que opositar, a estar en el debate, a tener muchas oportunidades, a entender que no necesariamente Rodrigo o Brahim, por tener más nombre, tienen que estar por delante, porque la sensación que estoy empezando a tener es que el Real Madrid, claro, al final ha ganado la Liga y la Champions y no tienes nada que criticar al equipo de Carlo Ancelotti, o sea, la temporada ha sido de matrícula de honor, pero igualmente sí que podemos decir que quizás Arda Güler lo hemos visto menos de lo que el chaval se merece, o sobre todo menos de lo que realmente puede aportar. La sensación que hay actualmente con Arda Güler es que este chico está para aportar ya muchas cosas incluso en el Real Madrid. Porque no hay motivo para pensar lo contrario, es que siempre que juega marca la diferencia. En Liga, si no me equivoco, había marcado 6 goles en 6 disparos. Pues bueno, ayer en su primer chute en esa Eurocopa también marcó y encima fue un auténtico golazo. No sé, creo que de momento es que hay muy poco que criticar a Arda Güler. Es que es un futbolista que tiene ya esa capacidad para aparecer en momentos importantes y ser un jugador que tampoco necesita tener una participación increíble con la pelota. Tampoco parece que él necesite hacer el equipo suyo. Yo veo el partido de Turquía y no me parece que sea la Turquía de Arda Güler ni muchísimo menos. Pero es que con poco que entre en juego, normalmente casi siempre te mejora la jugada y sobre todo es que tiene toques geniales, ¿no? Ya sea para forzar un regate, un pase que habilita a un compañero o en el caso de ayer, más visto que nunca, un golpeo espectacular desde la frontal del área, imposible para Mamardashvili, que no hablamos de un mal portero ni muchísimo menos. Y encima, como dice Giorgio por el chat, es que encima tiene 19 años. O sea, si tienes que apostar por talentos, evidentemente el Arda Güler es uno de los más llamativos y el Real Madrid para mí tiene ahí una auténtica joya. Mira, se pasa ya por aquí en el chat el bueno de Lucauda. ¿Qué tal? Bienvenido. Y bueno, aquí estamos, comentando como siempre lo que vimos ayer en esta Eurocopa. En fin, brutal lo de Arda Güler con ese gol del 2-1. Siguiendo la línea del partido, la línea cronológica. Hay que decir que después de ese 2-1, Georgia no se vino abajo ni muchísimo menos. Hizo un fútbol, en mi opinión, muy atractivo. Empezó a dominar el partido y hay que decirlo. Georgia tuvo ocasiones más que de sobra para poder empatar el partido. Incluso diría que por muchos momentos se lo acabó mereciendo. Con
Ojo, no sé si se ha caído el directo. Me ha pedido que ha habido problemas de conexión. Ah, vale, no. Estamos aquí, ¿no? Vale, por un momento ponían que se había caído el directo, pero no. No, estamos aquí. Vale. Creo que sí, ¿no? Creo que sí. No sé si ha tenido un pequeño paloncito, pero bueno, creo que estamos bien. Como decía, creo que Georgia tuvo ocasiones de sobra como para poder marcar el empate. Está la famosa acción donde Kochorashvili y Mikautadze casi que se estorban entre ellos y ninguno llega a rematar del todo bien, pero era una jugada franca para poder marcar el 2-2. Hay una jugada donde Central Akaidin saca un balón que hace una acción valor gol espectacular a nivel defensivo. No recuerdo quién fue el jugador que llega a chutar, pero bueno, Akaidin hace una acción impresionante. De hecho, me gustaron bastante en general los dos centrales de Turquía. Creo que estuvieron realmente bien a nivel defensivo. Así que por cuestión de ocasiones lo de Georgia no fue, básicamente. O sea, lo de Georgia creo que realmente es que poco más pudo hacer, en mi opinión, a nivel ofensivo para forzar el empate. Luego ya finalmente llegó el 3-1, ¿no? En esa acción que, bueno, que Mamardashvili va a atacar ese saque de esquina, pillan a la contra Turquía-Georgia con todos arriba y finalmente Arturkoglu marcó el 3-1, pero bueno, es un gol sin más, ¿no? Que al final hace que el resultado sea más abultado de lo que realmente fue el partido, porque, insisto, es que creo que Georgia pudo empatar perfectamente. Sí que hay que decir que si vimos un partido tan vistoso es que porque vimos dos selecciones, entre comillas, un pelín kamikaze. He comentado lo de Georgia, que es una selección que ataca con muchísima gente, ¿no? Al final tiene un centro del campo bastante ofensivo. La línea de tres es con un Kochorashvili que ataca muchísimo, que es un jugador que tiene presencia en área rival, y con Chakvetadze, que es verdad que ayer no tuvo su mejor partido, el futbolista del Watford, pero que también es un jugador que suele llegar muy arriba, que es también un mediapunta, ¿no? Entonces, bueno, Georgia ataca con muchísima gente y Turquía es una selección que es lo que hemos dicho un poco al principio, que con balón es una selección que tiene mucho talento, que aglutina a muchísimos futbolistas, que tiene ese intercambio posicional, que es difícil que la defensa rival fije esas marcas porque están intercambiando posiciones todo el rato, pero que cuando a Turquía tú le puedes quitar la pelota es una selección que sufre muchísimo, o sea, sufre muchísimo por los costados, a pesar de que Muldur y Kadioglu ayer estuviesen realmente bien. Hay que decir que a nivel defensivo son dos jugadores que yo creo que sufren bastante, que son mejores atrás, o sea, son mejores adelante que atrás, perdón. Y, y eso, y ayer porque los centrales yo creo que estuvieron también bastante bien. Incluso su portero en Gunok creo que también estuvo bastante acertado. Pero en general en la frontal del área a Turquía la verdad es que siento que se le puede hacer bastante daño. Así que bueno, creo que tuvimos un buen partido en gran parte porque son dos selecciones que proponen bastante, pero a su vez porque son selecciones que tienen ciertas carencias también. Por eso muchas veces cuando juegan las grandes selecciones vemos que a lo mejor no hay grandísimos partidos, porque son selecciones, pues bueno, más ordenadas, más conscientes, ¿no? De que pueden llegar lejos y arriesgan menos. Turquía y Georgia no podemos decir que sean selecciones que arriesguen poco, sino todo lo contrario. Y creo que por eso, evidentemente, tuvimos un grandísimo partido en el día de ayer. Nos decía Lucauda, lo único que le faltó al partido fue un gol de Mamardashvili. Bueno, si Mamardashvili ya marca ese córner que llega a subir en la última jugada, bueno, ya hubiese sido apoteósico, básicamente. Luego, en fin, como mejores jugadores del partido, que ya lo tenéis en pantalla, yo las estrellas se las he puesto a Arda Güler, como no puede ser de otra forma. Nos decía Giorgio que encima le habían dado el MVP, me parece totalmente lógico. También a Kaidin, porque creo que al final tiene una acción defensiva que cuenta como un gol, básicamente, que es una acción que literalmente es un balón que ya va a entrar y para mí salva el 2-2. Y en general, como he dicho antes, que la pareja central de Turquía me gustó bastante, pues quería señalar a alguno de los dos. Y también, por supuesto, tenía que seleccionar al menos un jugador de Georgia, y creo que el mejor sin duda fue Kochorashvili. Es cierto, como he dicho también anteriormente, que Mikautadze estuvo realmente bien, uno de nuestros representados en esta Eurocopa, pero creo que Kochorashvili, el jugador del Levante, estuvo muy bien, y a mí no me extrañaría que diese un pequeño salto a la primera división, teniendo en cuenta que, bueno, que ha sido indiscutible con el Levante este año, pero que quizás el Levante se ha quedado un pelín corto en segunda. A lo mejor después de esta Eurocopa, alguna oferta de un equipo de primera, ojo que puede llegarle, ojo que puede llegarle, que ya sabemos cómo las Eurocopas, mundiales y este tipo de torneos hace que ciertos jugadores que quizá pasen debajo del radar durante la temporada, pues de repente estemos más atentos a ellos, y Kochorashvili puede ser uno de estos. Más allá de eso, como he dicho, los laterales de Turquía creo que también estuvieron realmente bien. Me sorprendió bastante Ayhan, el jugador centrocampista que hacía pareja con Saganoglu en el centro del campo.
Es un jugador que tenía bastante poco visto y lo que le había visto tampoco me convencía demasiado y la verdad es que ayer estuvo bastante bien. Dio un palo, de hecho, en la primera parte. En fin, buenas sensaciones en general de Turquía. Eso sí, los tres cruces en este caso se lo van a llevar tres jugadores de Georgia. Insisto, porque creo que quizá son jugadores de los que yo esperaba ayer un poquito más. Para empezar, Sitaisvili, el lateral izquierdo, o carrilero en este caso, hombre, no tuvo su mejor partido. Igual que he dicho que los laterales de Turquía estuvieron bien y que acabasen derecha en Georgia, así que me pareció que estuvo también más o menos bien. En Sitaisvili en izquierda me dejó alguna dudita más, ¿eh? Era un jugador que muchas veces se le superaba con bastante facilidad, tanto Muldur subiendo por esa banda como Arda Güler cuando partía desde derecha, no sé, a mí me dejó alguna que otra duda. Y luego también las otras dos cruces se las he dado a Chakvetadze y a Kvaratskhelia. Porque dentro de que fue un partido donde Georgia generó bastante a nivel ofensivo, al final, la mayoría de las ocasiones, pues fueron por parte de los jugadores que hemos mencionado, ¿no? De Mikautase, de Kochorazvili y demás. Y en teoría, tanto Chakvetadze como Kvaratskhelia son los dos jugadores de más talento de la selección, ¿no? Son dos jugadores que aglutinan mucho balón, que tienen muchísima presencia. Y ayer creo que los vi por debajo de su nivel. Sobre todo Chakvetadze creo que apareció demasiado poco. Creo que Georgia necesita que aparezca un poquito más desde la media punta. Y Kvaratskhelia sí que apareció, pero en este caso creo que estuvo muy poco acertado. De hecho, me daba la sensación de que muchas veces quería hacer el partido por su cuenta, ¿no? Que cada vez que recibía intentaba irse de uno o de dos jugadores rivales y que quizá le costó un poco entender el partido y asociarse más con sus compañeros, teniendo en cuenta sobre todo que Georgia cuando pisaba al rival, sus compañeros estaban haciendo realmente buen partido. Y creo que quizá Kvaratskhelia fue un pelín individualista en este sentido. Así que por eso, no porque fuese un partido horrible de los que acabo de mencionar, pero quizá dentro de Georgia necesitaba un pasito adelante, tanto de Chakvetadze como de Kvaratskhelia, para que ese empate que tanto se buscó finalmente acabase llegando. Así que, bueno, creo que por señalar algunos jugadores que quizá podía haber dado un poquito más, pues los que acabo de mencionar, básicamente. Poquito más que comentar de lo que fue para mí el partido más divertido y entretenido de esta Eurocopa. No sé si hay algo al otro lado del chat que queráis comentar más allá de esto. Pero lo que sí está claro es que sin ninguna duda Turquía, una de las selecciones que hay que tener en cuenta de cara a esta Eurocopa. Ya la pusimos que podía ser una de las posibles selecciones revelación cuando hicimos ese tier list a inicio de la Eurocopa. Y bueno, en este grupito, si no me equivoco, metimos otras selecciones como Serbia, como Dinamarca y demás, que de momento quizás se han quedado un pelín por debajo, ¿no? Ucrania, evidentemente. Ucrania, sin ninguna duda, la gran decepción en este sentido. Y sin embargo, Turquía, de momento, de todas estas, parece que es la que mejor ha respondido a las posibles expectativas, ¿no? Por aquí Luco Dalón decía, el mejor partido junto al de Rumanía. Bueno, al final el de Rumanía... yo creo que ha sido más entretenido Lukauda, porque Georgia ha tenido opciones, ¿no? El problema del partido de Rumanía es que, a ver, como Rumanía, como selección única, realmente bien. O sea, Rumanía ha hecho el gran partido de selección revelación de esta Eurocopa. El tema es que Ucrania fue una selección tan flojita que el partido se definió demasiado pronto. Pero sí, ese partido estuvo realmente bien. Y ese de Turquía-Georgia ya fue increíble. El que... Mira, por aquí Lucado nos decía, el Croacia versus Albania va a estar muy bueno. Ambos necesitan ganar urgentemente. Sí, luego iremos a los partidos que tenemos hoy. Cuando terminemos de hablar de los de ayer, iremos con lo que tenemos hoy, como cada día, evidentemente. El otro partido que completó este grupo, y que ha sido las últimas dos selecciones en jugar en esta Eurocopa, pero que no ha sido tan entretenido, evidentemente, ha sido ese Portugal-República Checa que tuvimos ayer a las 9 de la noche. El resultado es el que es, ¿vale? Portugal acabó ganando 2-1, que yo siempre digo lo mismo, al final sigue siendo lo más importante, que es sumar de 3. Pero la reflexión que yo hago en este partido, siendo sincero, es que Portugal ha sido una de las selecciones grandes que más me ha decepcionado, por no decir la que más. Porque bueno, al final Italia sufrió durante algún tramo del partido, Bélgica de hecho acabó perdiendo. Bueno, es verdad que ha habido selecciones grandes que han sufrido o lo han hecho un pelín peor, pero al final de las grandes favoritas, y en las grandes favoritas yo meto a las 5 que estoy mencionando siempre, que son Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal y seguramente España.
Yo creo que esas 5 son las grandes favoritas, porque luego la gente como Bélgica, Italia, Croacia, Países Bajos, ya metimos en el escalón de debajo. De las 5 grandes, a mí la que más me ha decepcionado sin duda fue Portugal. Yo lo comentaba ayer por Twitter. Mira que le hemos dado palos a Francia y sobre todo a Inglaterra con sus primeros partidos que han hecho. Sobre todo a Inglaterra, ¿no? Que es una selección ciertamente rácana para los jugadores que tiene. Pues siendo honesto, a mí lo de Francia y lo de Inglaterra se me queda en anécdota viendo lo que vi ayer de Portugal. Porque dentro de lo que cabe, tanto Francia como Inglaterra, de mejor o de peor forma, creo que se merecieron ganar sus partidos, al fin y al cabo. Yo la sensación que tuve ayer con Portugal es que Portugal ayer no se mereció ganar en ningún momento. Creo que se dieron. Mira, le pasó un poco justamente lo contrario que le pasó a Bélgica. Porque por aquí Lucauda, por ejemplo, por el chat nos decía: Portugal es lo mismo que Bélgica, mucho nombre y poco juego. Fíjate, Lucauda, que yo creo, y lo digo firmemente, yo creo que Bélgica hizo más méritos para ganar su partido que los que hizo ayer Portugal. La gran diferencia es que Bélgica se encontró con un Lukaku que lo falló todo, y las que metió, por cierto, por desgracia, pues tuvo mala suerte por la mano de Openda, porque una fue fuera de juego por centímetros, por diferentes motivos. Pero Bélgica para mí creó ocasiones como para al menos empatar, incluso para ganar su partido. Dentro de que Bélgica estuvo mal, y de que Eslovaquia estuvo bien. Ambas cosas ya las comentamos en el directo del otro día. Pero hizo cosas incluso para ganar el partido. Portugal, yo ayer no tenía prácticamente nada. Es que yo creo que Portugal no hizo méritos para ganar el partido. Para mí Portugal no estuvo bien. Lo que pasa es que hay que decir que se juntaron varias cosas. La primera, que tiene un banquillo de absoluto lujo con capacidad para revolucionártelo todo, y esto lo venimos comentando habitualmente. Al final Portugal tiene el mejor banquillo de la Eurocopa junto con Inglaterra, al menos en mi opinión. Por ahí puede andar Francia también. Y claro, hay jugadores que te pueden desatascar el encuentro, evidentemente. Y los que no jugaron, porque al final tú ves el banquillo y te entra Diogo Jota y sobre todo Pedro Neto con Seisao, que fueron los que crearon el 2-1 definitivo, pero es que se quedaron sin jugar gente como Gonzalo Ramos, como Joao Félix, como Joao Neves. O sea, el banquillo que tiene Portugal es una auténtica locura. Pero a nivel de juego como tal, el partido de Portugal fue muy pero que muy flojito. Y encima se le unió la fortuna que enfrente tenía una República Checa, que ahora hablaremos del partido de República Checa, si fue mejor o peor, pero que está claro que decantó mucho el partido en el nivel de la parte ofensiva, concretamente en dos nombres. Stanek, que evidentemente la lía en el primer gol de Portugal, creo que esto es una obviedad. Tú de nuevo puedes despejar un balón como lo despejas con un compañero delante, o sea, las probabilidades de que ese balón acabe en tu propia portería son altas, y es lo que acabó pasando. Y luego, sobre todo, el gol del 2-1, el gol de Conceição. Sí, es una muy buena acción de Pedro Neto. Conceição tiene que estar ahí para marcar, pero hay que decirlo, habría que preguntarle a Ranak qué intentó hacer para despejar esa pelota, porque es uno de los errores más groseros que yo he visto en esta Eurocopa. Y mira que hemos tenido varios, en salida de balón, que han sido llamativos, la liada de Unai Simón, que finalmente fue el penalti de Rodri, la de Doku, que acabó finalmente provocando el gol de Eslovaquia. Bueno, qué decir de lo del partido de Andriy Lunin. Bueno, sumando todos estos, a mí el más grave de todos me parece el de ayer de Ranak en el 2-1. Es que no sé cómo intenta despejar la pelota, pero vaya. Jugador amigo de Portugal en el equipo rival, básicamente. Lo que hay que decir es que Portugal es una selección que venía haciendo un muy buen clasificatorio de cara a esta Eurocopa. Yo tenía muchas ganas de ver esta Portugal, porque bueno, que Inglaterra o Francia no tuviesen un fútbol tan atractivo, me lo podía esperar, sobre todo de Francia, ¿no? Creo que era algo mínimamente esperable. Pero yo sí que esperaba que esta Portugal fuese realmente atractiva. De hecho, junto con Alemania, yo digo, las dos selecciones que creo que hay un fútbol más vistoso de las grandes, me refiero, nos pueden dejar, tienen que ser Portugal y Alemania. Yo lo tenía muy claro. Yo tenía muchas ganas de ver a la Portugal de Roberto Martínez ayer. De hecho, ayer cuando hicimos el pronóstico del partido, no, la gente por el chat estaba enloquecida. Me decíais 3-0, 4-0, 4-1, 5-1 llegamos a leer ayer. Había mucha gente que quería muchísimo una goleada de Portugal de forma muy clara en el partido de anoche. Yo dije que ya había que bajar un poco el suflé, que yo pensaba ya que el chat se vino demasiado arriba. Pero bueno, no es que el chat se viniese demasiado arriba, es que nos hemos pegado una hostia con Portugal tremenda ayer. A pesar de los 3 puntos, insisto, que no deja de ser lo más importante, que tú miras la clasificación y Portugal lleva 3 puntos.
pero hay que ser sinceros y hay que ser realista y contextualizar los 3 puntos de Portugal ayer. El partido de Portugal es terrible. Mira, Giorgio mismamente nos lo dice, ¿no? Él dijo 4-0. Pues claro, imagínate Giorgio diciendo 4-0 y viendo luego el partido de Portugal ayer. Es que fue un auténtico desastre. Hay muchas cosas que comentar de Portugal, porque bueno, para empezar, hubo una variante táctica bastante inesperada, que fue esa defensa de 3 centrales, donde el líder de esa defensa fue Pepe. Tremendo lo de Pepe, ex jugador del Real Madrid, leyenda del conjunto blanco evidentemente, ahora jugador del Porto ya desde hace también bastantes temporadas. A sus 41 años, titular en un partido de Eurocopa, o sea, básicamente récord absoluto, o sea, impresionante lo de Pepe en este sentido, que por cierto, Pepe y Cristiano Ronaldo es su 6ª Eurocopa, si no me equivoco, corregidme si no es cierto, de Cristiano seguro, pero creo que de Pepe también, o sea, es una auténtica barbaridad lo de estos dos, con 39 y con 41 años respectivamente cada uno. Tremendo, ambos titulares y completando los 90 minutos. De Cristiano Ronaldo hay que decir que no lo podemos esperar, realmente. Lo de Pepe me sorprendió más porque no estaban las quinielas para ser titular, pero sí que lo fue finalmente. Y parte de esa defensa la formaba también Nuno Méndez. Nuno Méndez, que es un lateral izquierdo, de carácter de hecho más bien ofensivo. Y ayer Roberto Martínez, el técnico español, decidió ponerlo de central izquierdo. Llamativo cuanto menos. El tema es que lo que hizo Portugal ayer, más allá de la alineación que veis, ¿no? Que pone un 3-4-3, la realidad es que Portugal no jugó exactamente así, ¿no? Portugal sí que, la defensa de 3 sí que es tal cual la estáis viendo. A mí, por cierto, que Rubén Díaz jueguen acostado en la derecha, a mí personalmente me genera dudas. Yo creo que tu mejor central, y encima Rubén Díaz, que es un central que a nivel defensivo es de lo mejor del mundo, yo creo que tiene que ser el líder de esta defensa, personalmente. Y bueno, pero más allá de eso, que tampoco me parece tan importante, mira, dice Lucauda que es la quinta de Pepe, empatando a Casillas. Cristiano 6, que es el que más veces ha participado. O sea, Lucauda, Pepe, ¿cuál se ha perdido? Porque Pepe la del 2008 ya estaba, si no me equivoco, ¿no? O sea, tiene que ser 2008. Ah, claro, Cristiano son 6 porque está la del 2004, claro, y Pepe en 2004 no estaba. Claro, Pepe empieza en 2008 hasta esta, de 2024, ¿vale? Claro, son 5. Cristiano estará del 2004, así que son 6, efectivamente. Pues sí, Cristiano son 6 y Pepe es una menos, son 5. Y Cristiano, el jugador con mayor participación en torneos de Eurocopa. Espectacular, honestamente. Como digo, la defensa de centrales ya de por sí llamaba la atención, pero luego lo que hizo Roberto Martínez básicamente, así que no hagáis mucho caso al dibujo que nos ponen nuestros amigos de SofaScore, que de base parecía poder ser eso, pero finalmente no lo fue. Lo que hicieron fue meter a Dalot teniendo el carril derecho todo para él, básicamente. Rafael Leao se abría a banda izquierda y todo el sector izquierdo era para Rafael Leao. Y Joao Cancelo se metía por dentro haciendo un doble medio centro junto con Vitinha. O sea, al final, a la altura de Vitinha no estaba Bruno, sino que estaba Cancelo. Y luego dejaba a Bernardo y a Bruno por delante de estos dos, ¿no? Como una especie de mediapuntas, formando un cuadrado básicamente en el centro del campo. Con Vitinha y Cancelo en la base y con Bernardo Silva y Bruno Fernández por delante. Esta Portugal no le estaba saliendo bien, sobre todo porque Bruno para recibir estaba teniendo que bajar mucho a posiciones de Vitinha y de Cancelo, pero muchísimo, si no nos encontraba. Y Bernardo es que directamente no se encontró cómodo en ningún momento dentro de este esquema. La mayoría de las jugadas acabaron en izquierda para que Rafael Leao intentase su jugada individual. Y yo creo que Portugal tiene que ser mucho más que eso, ¿no? Portugal con las jugadas que estamos viendo en pantalla, no puede ser que todas las jugadas acaben en Rafael Leao y centro lateral. Porque lo comentaba también por aquí mucho por el chat, ¿no? Que lo decía Giorgio. Portugal se dedicó a colgar centro en muchos momentos. Y Lucova decía, yo le comentaba lo mismo a David ayer, desesperante que hagan esto con los jugadores que tienen para combinar. Efectivamente, creo que los dos estáis de acuerdo en esto que estoy comentando por el chat. Y es que realmente que Portugal acabe todas las jugadas en balón a Rafael Leao y centro lateral, o directamente centro lateral buscando la figura de Cristiano Ronaldo, a mí me deja bastantes dudas. No porque Cristiano Ronaldo no sea un recurso hábil en este sentido. De hecho, si yo tengo en mi equipo a Cristiano Ronaldo dentro del área, lógicamente hay que buscarle. O sea, esto es una obviedad. Porque al final es Cristiano Ronaldo, con 39 o con 500 años. Pero dentro del área, Cristiano la que tenga te la va a enchufar casi seguro para adentro. Pero también hay que ser sincero. No puede ser que sea tu mayor recurso, incluso tu único recurso por momentos. De hecho, lo dijo Roberto Martínez, que por momentos en la primera parte su selección
combinó demasiado poco y buscaba casi siempre demasiado rápido la figura de Cristiano Ronaldo, cuando creo que Portugal tiene que tener muchas más variantes. Y muchos además de esos centros no fueron nada precisos. Muchos de ellos a lo mejor eran para el Cristiano Ronaldo de hace 5 años, ¿no? Pero Cristiano Ronaldo, siendo un futbolista legendario y que sigue siendo demoledor dentro del área, también hay que ser conscientes que no es el Cristiano Ronaldo más voraz ni el Cristiano Ronaldo más eficaz. Y evidentemente no es el mejor a nivel físico. Le tienes que acompañar mucho más que anteriormente. No le puedes poner un centro y que te remate a 2 metros de altura como lo hemos visto hacer en antaño, porque Cristiano Ronaldo ya no te va a dar eso. E insisto, no es una crítica a Cristiano Ronaldo, que de la parte ofensiva, ya os lo digo, me pareció el mejor de Portugal, sin tampoco hacer un partidazo ayer ni mucho menos. Pero bueno, dejó una jugada, por ejemplo, de tacón para Vitinha muy interesante. Dejó alguna acción, creo que de bastante nivel. Y creo que, sin embargo, estuvo muy mal rodeado por sus compañeros. Así que esto es una crítica a Portugal y a sus compañeros más que a Cristiano Ronaldo en sí. Que evidentemente es un delantero que a pesar de tener 39 años, evidentemente arriba sigue siendo un futbolista realmente demoledor. Como digo, Portugal realmente mal en este sentido. Mira, esto lo aprovecho para comentar, que dice Giorgio que el MVP se lo dieron a Vitinha. Dentro de esta mala Portugal, donde he criticado lo de Bruno Fernández, lo de Rafael Leao que no le salía nada, y lo de Bernardo Silva, como veis, mi estrella del partido se la ha puesto a Vitinha, y me parece lógico que le diesen el MVP. Fue el jugador que sin ninguna duda dio más criterio al juego luso, pero vaya, ya desde la primera parte, el jugador que más zonas pisaba, un jugador que entendió muchas veces acercarse a la base cerca de los centrales, pero también muchas veces estar muy cerquita de la frontal del área rival. Creo que fue el jugador que más claridad encontró durante el partido y el jugador también que más lo intentó con rupturas y demás, ¿no? Así que sin ninguna duda Vitinha, que ya venía creciendo mucho esta temporada, sobre todo en Champions, donde lo hemos visto brillar con el Paris Saint-Germain, pues de momento este primer partido de Portugal, donde a priori tú piensas que los jugadores estrella o los que más tienen que generarte, pues son pues Bruno Fernández, Bernardo Silva, Rafael Leao. Ahora, bueno, ojo, me toca a mí. Ojo, porque antes de continuar tenemos que agradecer a Angol de Oro por esa raid con 4 participantes y evidentemente gracias a mi tocayo David por enviarnos a todas tus personas. Aquí ya nos saluda, bienvenido, ¿qué tal? Y aquí estamos, un directo más hablando de la Eurocopa como ya suele ser habitual. Estamos ahora mismo hablando de la Portugal de Cristiano Ronaldo y compañía, ¿no? Así que bienvenidos seáis todos. Mira, el propio canal de Gol de Oro, que todavía desde el propio canal no nos seguían, es el primer follow del día de hoy. Así que ya contabilizamos 213 personas siguiendo el canal, que no está nada, pero que nada mal. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos, como digo, hablando de la Portugal de Cristiano Ronaldo, que a mí me decepcionó muchísimo, no Cristiano Ronaldo, sino la Portugal en general, que hemos hablado bastante mal de Bruno, sobre todo de Rafael Leao, de Bernardo Silva. No sé vosotros qué opináis, básicamente desde el otro lado, los que vengáis por parte de Gol de Oro, que dicen marchamos a comer. Bueno, va acercándose la hora, ¿no? Ya de la comida, yo comeré más tarde. Y como decía, creo que dentro de esa parte negativa de Portugal, Vitinha sin ninguna duda fue el mejor, ¿no? Creo que el MVP, que no, como nos comentaba Giorgio, yo creo que es honestamente muy merecido. Es que tampoco se me ocurre a quién dárselo, si no es a Vitinha en el día de ayer. Porque bueno, ya hemos criticado bastante lo de Portugal. Por cierto, no quiero dejar de mencionar que, más allá de esa táctica, de ese 3-4-3 con un cuadrado en el centro del campo, de Roberto Martínez, que tuviese más o menos sentido, que no voy a ser yo quien lo critique, porque el que más sabe de táctica aquí es el entrenador portugués y no yo. Pero más allá de esto, lo que sí que le ha criticado todo el mundo, y ahí esto me parece una obviedad, es lo mucho que tardó en hacer los cambios y sobre todo el poco sentido que tuvieron. Roberto Martínez hizo 2 cambios más o menos pronto, minuto 63, bueno, más o menos normal. Uno de ellos fue de Jota por Rafael Leao, que bueno, vale, hasta ahí bien. Pero el otro fue meter a Gonzalo Ignacio por Dalot, pasando Cancelo a derecha, Nuno Mendes ya pasó a ser carrilero y no central, y mantener la defensa de 3 pero con 3 centrales puros. O sea, lo que viene siendo un cambio más defensivo que otra cosa. O que tampoco cambiaba demasiado. A mí me sorprendió que apostase tantísimo por la defensa de 3 centrales Roberto Martínez ayer. Yo creo que no tenía demasiado sentido, sobre todo en el momento en que República Checa ayer cambia su línea de 2 delanteros. Porque bueno, en un plan inicial, donde jugaba con 2 puntas ayer República Checa, ¿no? Con Kuska y con Patrick Schick, podía tener un sentido para tener superioridad. Pero esto
República Checa lo deshizo en el minuto 60. Empezó a jugar simplemente con un punta arriba y yo personalmente pensaba que en base a esto, Portugal iba a subir en algún momento el jugar con defensa de 2 centrales y 2 laterales y ya, como suele ser habitual. Y sin embargo, Roberto Martínez no lo deshizo en ningún momento. A mí esto me llama mucha atención y creo que ha sido lo más criticado, que no quisiese cambiar su plan inicial en ningún momento. E insisto, más allá de que bastantes jugadores de ayer estuvieron mal de Portugal, creo que Roberto Martínez claramente sale bastante perjudicado y dañado por esto que estoy comentando. No entiendo por qué ese afán de querer juntar siempre a esa línea de 3 atrás cuando el partido te estaba pidiendo otra cosa. Quizá sacar un extremo puro. O sea, yo por ejemplo Pedro Neto no entiendo por qué no entró antes al partido. La verdad me cuesta entenderlo, siendo un jugador que te estira mucho el campo, que te puede abrir la defensa rival con un muy buen 1-1. No sé por qué no entró al partido antes. No sé, al final insisto, a Portugal le salió bien, pero es que los cambios los hacen en el minuto 90. O sea, Semedo, Conceição y Pedro Neto juegan ayer 6-7 minutos. Que insisto, al final a Portugal le dio para marcar ese 2-1. Pero lo que decía al principio, si no llega a ser por el error de Ranak en ese intento de despeje, claro, Portugal a lo mejor sería con el empate a 1 y diríamos, es que claro, es que no le ha dado tiempo a los jugadores que han entrado en el minuto 90 a prácticamente hacer nada. O sea que los cambios los hizo tarde. No he tenido demasiado bien por qué mantener la defensa de 3 centrales durante todo el partido. No sé, muchas dudas con esta Portugal, que insisto, venía muy bien de cara a esta Eurocopa, pero que a mí me ha parecido, como ya digo, la gran selección del torneo. ¿Qué es lo que pasa? Que enfrente, y ahora pasamos ya a República Checa, tuvo una selección muy pero que muy flojita. Y creo que eso también a su vez habla mal de Portugal, pero creo que República Checa, hay que ser honestos, no hizo un buen partido en el día de ayer tampoco. O sea, República Checa es una selección bastante ordenada, que sus jugadores son, bueno, quizá de no demasiado talento, pero bastante competitivos, ¿no? De intentar ser un bloque, ¿no? De intentar ser un equipo, donde Patrick Schick es como la gran estrella y la referencia ofensiva. Pero claro, es una selección que si Patrick Schick no tiene el día, que ayer no lo tuvo, es una selección que se queda muy corta y ya lo vimos ayer. Ayer el partido de República Checa es flojísimo. Es una selección que transmite muy poco, la verdad, muy pero que muy poco, y que no tiene un plan ofensivo tampoco demasiado claro, honestamente. Empezó encontrándose con ese gol de Lucas Provoz, que hay que decir que es un buen gol, hay que decirlo, pero vaya, el gol de Provoz fue el único tiro de República Checa, si no me equivoco, en todo el partido. O sea, es que hasta ese momento República Checa había hecho muy poco. De hecho, tú ves la primera parte de República Checa, y hay que decirlo, es un drama. O sea, República Checa la primera parte es que le costaba juntar 3-4 pases consecutivos. Entonces, dentro de que sí que estuviese mal, claro, es que es muy difícil crear algo si tienes una selección y unos jugadores que son prácticamente incapaces de juntar pases y hacer que el balón le llegue a tu delantero en unas condiciones mínimamente óptimas. Entonces, claro, con una República Checa de un nivel tan flojito, no es que le plantease tampoco demasiada cara a Portugal. Por eso Portugal también parte me decepciona. Porque no es que tuvo una selección enfrente que fue súper combativa. Por ejemplo, volviendo a recuperar lo de Bélgica, ¿no? Que sí, que Bélgica lo hizo muy mal, que ya lo hablamos, que no se mereció ganar. Pero enfrente, más allá de todo lo que falló, tuvo a Eslovaquia que sí que le compitió realmente bien. Yo ayer no tuve la sensación de que República Checa estuviese haciendo un buen partido. Más allá de los errores atrás, de Stanech y de Ranak sobre todo, insisto, que era fuego amigo, realmente es una selección que propone muy pero que muy poquito. O sea, Portugal realmente pudo estar atacando prácticamente durante todo el partido porque sabía que República Checa apenas ni iba a poner casi ningún problema. Y a pesar de eso, Portugal no generó demasiado. Por eso voy que el partido en general me deja muchas dudas en los dos sentidos. Ya he comentado que para mí República Checa iba a ser la última de este grupo, que era la selección que peor sensación me dejaba en la previa Eurocopa. Mucha gente la ponía, sobre todo por delante de Georgia, y dudando ahí con Turquía, porque es verdad que Turquía había que verla todavía. Pero mucha gente confiaba más en República Checa, creo que hizo además cuartos de final en la Eurocopa de hace 3 años, con un Patrick Schick espectacular, que fue máximo goleador del torneo junto a Cristiano Ronaldo, si no me equivoco, ¿no? Pero yo esta República Checa la veo muy lejos de la República Checa de hace 3 años, honestamente. Me parece que va a tener muy complicada la clasificación
viendo lo que vimos ayer, al menos en mi humilde opinión. Tiene que cambiar bastantes cosas, bueno, y sobre todo que su central, el del medio precisamente, que al final es el jugador con más responsabilidad defensiva, no la líe como la harían los 2 goles, sobre todo en el segundo del partido de ayer. Por eso ya para finalizar el análisis, como veis, las estrellas las tienen Vitinha, que ya hemos comentado que fue el mejor de Portugal y el mejor del partido. Tomáš Souček, que para mí fue de lo más rescatable de República Checa, seguramente junto a Sik sea su mejor jugador igualmente, ¿no? El jugador del West Ham, o al menos de los que más nombre tienen. Y luego además también Lucas Probo, porque al final marca el gol, ¿no? Del 0-1. Así que las estrellas para ellos, aunque no hubo demasiados jugadores destacados. Sin embargo, las cruces sí que ha habido bastante donde poder elegir, honestamente. La cruz de Ranak me parece obvia. O sea, al final República Checa pierde el partido por su culpa. O sea, tan simple como eso. Y no se le ha dado al portero porque está dentro de que se equivoque en el 1-1. También deja algunas paradas que están bien. Es verdad que es un portero que transmite una inseguridad impresionante. O sea, bueno, el típico portero de que dices le falta claramente mucho nivel. Pero bueno, como al menos paró bastante, no le he dado una cruz. Sobre todo porque había muchos candidatos para poder dársela, honestamente, Patrick Schick, entre ellos, Diogo Dalot. Pero bueno, al final se la he dado a dos que para mí estuvieron realmente mal, como Rafael Leao, que intervino mucho en el juego, pero se equivocó muchas veces, o sea, no le salió prácticamente nada. Así que bueno, de hecho fue uno de los primeros cambios, así que Rafael Leao para mí es una cruz clara. Y también Bernardo Silva, ¿no? Un jugador que sabemos que es de los mejores del mundo en su posición, incluso de los mejores del mundo a secas, es un pedazo de futbolista, pero también hay que ser honesto y decir que con la selección portuguesa no termina de dar ese golpe sobre la mesa y ser un jugador determinante. Ayer viendo el directo en diferido de Pizarrita, ¿no? De Miguel Quintana, Nahuel Miranda y Adrián Blanco, daban un dato de que Bernardo Silva en una competición de Eurocopa Mundial con Portugal no había ni marcado ni asistido todavía. Y sí, no todo tiene que ser marcar o asistir, pero para un jugador como Bernardo y una selección como Portugal, que siempre es de las más fuertes, hombre, pues llama la atención que una de tus máximas estrellas, incluso tu máxima estrella como es Bernardo Silva, se quede tan corto en ese sentido, porque es que encima no está jugando bien. Y ayer para mí fue el peor de Portugal, sobre todo respecto a unas expectativas que teníamos, ¿no? Bernardo Silva tiene que ser uno de los líderes futbolísticos de esta selección portuguesa, y la verdad es que ayer no estuvo nada pero que nada bien, honestamente. Así que bueno, ese es el balance que hago del partido. Ahí tenéis cómo queda ese grupo F en esta Eurocopa, con Turquía primera y Portugal segunda, básicamente porque Turquía marcó un gol más. República Checa y Georgia tendrán que remar en los siguientes partidos si quieren pasar, en este caso, a la Eurocopa. En fin, ya habiendo visto lo de los dos partidos de ayer, si os parece bien, vamos a hacer un breve repaso, ¿vale? De cómo han quedado los grupos, ¿vale? Hoy ya tenemos nuevos partidos y ahora los comentaremos, pero vamos a hacer un breve repaso, perdón. Y os lo enseño ya por aquí, para recapitular un poquito lo que hemos tenido, ¿no? Grupo por grupo. En el grupo A, Alemania y Suiza ahora mismo estarían clasificados, lo cual me parece que son dos selecciones que lo han hecho bastante bien. Alemania, la gran goleada y contundente del torneo en su partido inaugural. Hoy veremos de nuevo a la selección alemana. Y Suiza, que bueno, que creo que hizo un partido bastante fiable, honestamente, ante la selección de Hungría, ¿no? Así que veremos a ver qué tal también Suiza en el día de hoy. Luego, en el grupo B, evidentemente España ha sido una de las selecciones que mejor sensaciones ha dado, la nuestra, con esa victoria 3-0 ante Croacia. Luego tendríamos ahora mismo también a Italia, que ganó su partido. Italia, que por cierto también juega hoy, hay que tenerlo en cuenta. O sea, Albania, que también juega hoy, que de momento pasaría como tercera, una de las mejores terceras a pesar de perder. Pero bueno, insisto, todos los que están terceros y pongan que pasan, de momento hay que cogerlo con muchas pinzas, evidentemente. Y Croacia también otra gran decepción ahora mismo en el torneo, que otra selección que tiene que remar bastante, para poder pasar a octavos de final. En el grupo C, Inglaterra ganó por la mínima, pero 1-0. Así que es un grupo que se queda también bastante abierto. El único empate del torneo de momento lo hemos tenido entre Dinamarca y Eslovenia. O sea, en los 12 partidos que hemos visto solo ha habido un empate. Tremendo el dato, la verdad. Así que Dinamarca y Eslovenia de momento ahí quedarían y ahora mismo pasarían. Última de este grupo evidentemente queda Serbia. En el grupo D,
Países Bajos y Francia ganaron sus partidos. Aquí de momento todo normal, ¿vale? Aquí es un grupo donde no ha habido demasiadas novedades. En el grupo E, que sin ninguna duda creo que es el grupo más atractivo, al menos por novedad, de momento de esta Eurocopa, donde Rumanía y Eslovaquia... perdón, que se recarga la página. Donde Rumanía y Eslovaquia dieron la sorpresa ante Bélgica y Ucrania. Tengo muchas ganas de ver a este grupo, esta segunda jornada, pero muchas ganas. Porque encima creo que se enfrentan Bélgica contra Rumanía y Eslovaquia contra Ucrania. Así que ojo, porque podría haber un triple empate a 3 puntos. Ojo, ahí lo dejo. Y ya por último, este último grupo que acabamos de ver, ¿no? Donde Turquía está siendo una de las selecciones también revelación y para bien, o de las que mejores sensaciones nos han dejado de momento. Y Portugal, que también hizo su trabajo. República Checa y Georgia, 0 puntos ahora mismo. En fin, ese es el repaso que tenemos que hacer a la Eurocopa. Ya habiendo visto jugar a todas las selecciones, mínimo un partido, habiendo sacado nuestras propias conclusiones. Yo creo que si tenemos que hablar de la mejor selección que hemos visto hasta el momento, sin duda es Alemania, seguida de España, al menos de las favoritas. Hombre, luego evidentemente habría que mencionar a Rumanía, pero claro, a Rumanía no la ponemos con opciones de llegar demasiado lejos. Pero bueno, por sensaciones sí que a Rumanía la tenemos que meter en el top 3. Y seguramente en decepciones, bueno, dos de las grandes las tenemos en este grupo. Bélgica, Ucrania sin ninguna duda son dos que se le han pegado bastante fuerte. De las grandes, a mí la que peor sensaciones me ha dejado, y lo he comentado antes, ha sido Portugal. A pesar de que las 5 grandes han ganado, Portugal para mí ha sido la peor de todas. Y bueno, seguramente para mí la peor selección de lo que hayamos visto hasta el momento en esta Eurocopa, para mí estaría entre República Checa, Ucrania y seguramente Escocia también, ¿no? Que al final encajó 5 goles para contra Alemania. Y bueno, creo que también es una de las selecciones que tiene que dar un paso hacia adelante. En fin, hasta ahí el resumen. Vamos a ver qué tal y qué es lo que vemos en esta segunda jornada de la fase de grupos de esta Eurocopa.